Y hoy voy a continuar con esta palabra que le he puesto un título diferente, pero más adelante se la voy a dar. No se la voy a dar ahorita, sino al final, el título de este mensaje. Hoy cerramos una serie que se llama Campeones y realmente al terminar esta gran serie quise terminarla con esta historia de David y sus valientes. Quiero recapitular un poco lo que hablamos hace 8 días. Hablamos de que David en su tiempo de decepción hizo varias cosas. En primer lugar, David se fortaleció en Dios. Cuando estamos en tiempos de decepción, de frustración, lo primero que tenemos que hacer es fortalecernos en el Señor. Alguien dígame amén a eso. Lo segundo que David hizo es que David usó los recursos que Dios le había dado. Hace 8 días hablé de que tenemos que usar los recursos que Dios nos ha dado para el día de la angustia. Hablé de la oración, de la palabra, del Espíritu Santo y del nombre de Jesús. Pero también David no se dejó llevar por la ira y no se fue de loco detrás de sus enemigos sin antes consultarle al Señor. En momentos de angustia, de decepción, de frustración, no nos vamos a dejar llevar de la ira. La palabra dice airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hoy vamos a continuar aprendiendo algunos principios de esta historia y hoy continuamos. Y dice la palabra del Señor en el versículo 17. Vamos a abrir primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 17. Los que quieren oír palabra de Dios, díganme amén. Dice la palabra del Señor así: David los atacó al amanecer. Es decir, aquellos que fueron a saquear a Siclag y se llevaron secuestradas sus mujeres y sus hijos. David se fue cuando Dios le dio la orden y los combatió hasta la tarde del día siguiente. O sea que si David los atacó al amanecer, los combatió hasta la tarde. ¿Cuánto tiempo estuvo peleando David aquí? ¿Cómo? 10, 12 horas, ¿está seguro? Porque dice que David los atacó al amanecer, o sea que ya era un día y todo el día estuvo atacando, toda la noche hasta la tarde del día siguiente. Wow. David estaba fortalecido y dice: los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron en sus camellos. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado y también rescató a sus 2 esposas. Nada les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que habían quitado. Cabe decir que alguno a lo mejor está pensando: si ve, David tuvo 2 esposas, entonces ¿cuál es el problema? Porque a mí no me dejan. No puede ni con la que tiene. David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado. Y la gente llevaba todo al frente y pregonaba. ¿Qué era lo que la gente pregonaba? Este es el botín de David. Hoy quiero darte 4 principios que vamos a aprender alrededor de esta historia. Y quiero que me prestes atención, porque te aseguro que si tú abres tu corazón y prestas atención, el Espíritu de Dios te va a hablar. Padre, te pido que tu palabra toque el corazón, las fibras y el espíritu de tu pueblo y nos lleve a tomar decisiones y acciones de cambio para ser mejor. Y todos decimos: lo primero que encuentro en esta historia, que se lo quiero compartir, es que detrás de una gran decepción hay una gran victoria. Detrás de una gran decepción hay una gran victoria. Fue hasta cuando David no se encontró en el momento más profundo de esa situación que Dios lo fortaleció y que no solamente pudo recuperar el botín que había perdido, sino que Dios le dio una victoria todavía más amplia de la que él esperaba. Dios es el único especialista en usar nuestras decepciones, en usar nuestros problemas y traer y convertir de eso en una gran victoria. Cuando usted lee el capítulo 30, yo quiero preguntarle cómo y cuál es el título del primer libro de Samuel, capítulo 30. Alguien que me diga. Los amalecitas atacan a David, ¿así se llama? David entra en depresión, ¿así se llama? ¿Cuál es el título de este capítulo? David derrota a los amalecitas. Eso me habla que la lectura de Dios no es la misma que la mía. Yo estoy leyendo decepciones, Dios está escribiendo una gran victoria para mí. Alguien que lo crea esta tarde.
Yo estoy leyendo derrotas, pero Dios está a punto de desatar una victoria poderosa a tu vida. Y Dios me dijo: dile a la iglesia, tu capítulo no terminará así. En tu libro se escribirá que Dios te dio la victoria, que hiciste la voluntad de Dios, que cumpliste a Dios y que tu generación le servirá al Señor. Dígame amén a eso esta tarde. Eso es lo que yo veo detrás de una gran decepción. Hay una gran victoria. Lo segundo que yo aprendo en esta historia es hermoso. La clave de todo es mantener un corazón sano. ¿Por qué no dice eso conmigo, por favor? Dice Primera de Samuel capítulo 30 versículo 21. Vamos a la historia. Antes de leerlo, les ubico. David va a donde los amalecitas, retoma el botín, recupera lo que perdió, toma las mujeres, toma los niños, toma las familias, y aparte de eso toma las vacas, toma las ovejas. Dios le da una victoria tremenda. Y regresa David con sus 400 hombres de los 600, porque 200 se quedaron en la mitad del camino. Él se fue con 600, pero a la mitad del camino 200 de los 600 se cansaron extenuadamente y dijeron: no seguimos. David entonces siguió con 400, y después de pelear todo un día y toda una mañana, regresa con el botín en la mano, regresan victorioso. Y mira lo que dice la palabra del Señor, Primera de Samuel 30, 21. Habían quedado los 200 hombres que estaban demasiado cansados. Los cansados, dígame amén. Se nota porque percibo que están dormidos. Ellos salieron al encuentro de David y su gente. Lea la palabra conmigo. Y David por su parte se acercó para regañarlos. ¿Para qué? Para saludarlos. Pero mire lo que sigue. Pero entre ellos, entre los que acompañaban a David, había gente mala y perversa que reclamó: estos no vinieron con nosotros. Qué cosa ni que nada, hombre, que les vamos a dar ningún botín ni que nada, hombre. Así hablan los colombianos. Esa gente no vino con nosotros, ellos no vinieron, así que no vamos a darles nada. Se van a quedar nanay. ¿Usted conoce gente que habla así? Si usted no conoce gente que habla así, a lo mejor usted es el que habla así. No les vamos a dar nada del botín que recobramos. Que tome cada uno a su esposa y a sus hijos, y que con eso ya se vayan. Pero ¿qué dijo David? No hagan esto, mis hermanos. Fue el Señor quien nos lo dio todo. ¿Alguien puede decir eso conmigo? Fue el Señor quien nos lo dio todo y quien nos protegió. Es el Señor quien puso en nuestras manos a esa banda de maleantes que nos habían atacado. Entonces, ¿quién va a estar de acuerdo con ustedes? Vaya, échese agua. Nadie. Bueno, eso no dice la Biblia, pero sí. Del botín participan tanto los que se quedaron cuidando el equipaje como los que fueron a la batalla. Aquel día David estableció esta norma como ley en Israel, la cual sigue vigente hasta hoy. Wow. Eso me habla de que David tenía un corazón sano. Mire, anote esto: un corazón sano no se envanece en las victorias. ¿Sabe qué es la palabra envanecerse? Cuando ya usted llega a cierto nivel y ya usted se cree el mero mero, la última Coca-Cola del desierto, la última vaca que ríe. Ya usted se cree lo mejor y su corazón se envanece. El que tiene un corazón sano como David lo tenía, se mantiene humilde. Y mire, él se acercó a los débiles, a los que lo habían abandonado, a esos 200 que se quedaron. Y cuando se acercó a ellos, no se acercó a humillarlos, no se acercó a decirles: ay, no, pero si usted conoce gente que habla así. Usted no estuvo conmigo cuando no era nadie, pues no se merece estar conmigo cuando soy alguien ahora. ¿Qué le parece? Usted conoce gente así, ¿verdad? Si usted no lloró conmigo en mi desierto, ni sueñe estar conmigo en la tierra prometida. Hay gente que piensa así. Recuerdo que yo tenía 14 años y no, pues tan joven entonces, pues teenager. Eso que lo digan ellos, pues ustedes.
Y recuerdo que cuando uno tiene 14 años, uno la voz o sea, uno no sabe si es perro, gato, niño, uno no sabe qué es. Entonces yo recuerdo que yo dirigía la alabanza y yo cantaba así: tu fidelidad. Un niño de 14, digo, levante las manos y alabe al Señor. Y el director de la alabanza no le gustaba como yo cantaba. Y un día se acercó y me dijo: tú no sirves para cantar. Sí, pa, directo a la cabeza. Y no solo eso, le daba la orden al del sonido: cuando cante David, le mutea el micrófono, le pone en silencio. Y yo desde la alabanza era así. Y la gente, qué niño tan apasionado, cómo alaba al Señor. Y yo estaba: súbale, súbale, súbale. Y me sentí así. Pasó el tiempo, él se fue, Dios empezó a usarnos en la alabanza y en la adoración. Y guess what, recibí una invitación de alguien. Y era el hermano ese. Después, como de 8 años, me escribió y me dijo: querido salmista David Escarpeta, reconociendo la unción que hay en usted, porque se había ido para otro lado y estaba organizando un congreso de alabanza. Y cuando me llega esa invitación, el David, el carnal, se levantó y dijo: ¿cómo que nada? ¿No que nada? Humíllelo, oféndalo. Pero de repente no. Dios me dijo: vaya, atienda esa invitación. Y fui. Y entonces cuando iba en el carro, porque eso fue en Bogotá, iba en el carro y dije: le voy a llegar y le voy a mirar y le voy a decir: ¿qué hubo, mi hijo? Entonces, ¿qué? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda hace 10 años? ¿Se acuerda, mijito? Y como que tenía esas ganas de así de in your face. Pero sabe una cosa, cuando llegué ahí, me recibió y ministré, y la presencia de Dios estuvo ahí. Luego nos sentamos, y cuando lo miré a él sentí compasión, porque miré que él se quedó tal vez abajo y tal vez no tuvo las oportunidades que por gracia de Dios yo tuve. Pero no me da derecho a pisotear a alguien que a lo mejor en su momento se quedó en el camino o que no valoró lo que Dios había dado a mi vida. No seas de las personas que le ponen en la cara a los demás sus triunfos cuando ellos no pensaron en ti. David no era ese tipo de hombre. David fue un hombre que nunca se envaneció en las victorias. Por ejemplo, hay hermanas, dice: usted me rechazó, pues ahora le presento mi novio y ahora tengo anillo. Tome. Y se lo pasa por delante al otro hermano. No, los hijos de Dios no hacemos eso. David, cuando viene con todo su botín y se encuentra con esos 200 cansados, yo me imagino que estos 200 estaban así. Pero David, cuando llegó, los vio con misericordia, los vio con amor. ¿Alguien escucha la palabra de Dios? Pero ¿sabe qué? Los 400, dentro de esos 400 habían malos y perversos, dice la palabra. A ellos se les olvidó de dónde Dios los sacó. Porque esos 400 que conquistaron con David fueron los mismos 400 que dice primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Y se juntaron con David todos los afligidos. Esos 400 que ahora le están diciendo a los 200: no, señorito, usted no come de este botín. No, usted no. A ellos se les olvidó de donde Dios los sacó, porque ellos fueron afligidos. Todo el que estaba eran endeudados, estaban en amargura de espíritu y caminaron con David, y ahora Dios les dio la victoria. Nunca te olvides de donde Dios te ha sacado. Mantén un corazón sano en el valle, en la montaña. Mantén un corazón limpio cuando Dios te levante o cuando estés pasando momentos de adversidades. Entre más Dios te levante, más sé humilde delante del Señor, porque la palabra dice que Él habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? Ahora escúchame esto. Levante la mano derecha y diga botín. Levante la izquierda y diga corazón. ¿Qué es más importante? ¿Un botín o el corazón? El corazón. Mire lo que dice, quiero que lea esta frase conmigo. El tomar un botín no quiere decir que tengo un corazón sano.
Hay mucha gente que tiene botines en la mano, pero que tiene un corazón desviado. La vida no solo se trata de tomar botines, la vida se trata de mantener un corazón sano. Porque cuando tienes un corazón sano, vas a disfrutar la vida con botín o sin botín. ¿Alguien está escuchándome esta palabra? Entonces ponga una mano en su corazón, dígale: Señor, que yo mantenga un corazón sano, sencillo y humilde. ¿Qué dijo Jesús acerca de los enemigos? Mateo 5:40, en esta parte de guardar el corazón. Mateo 5:40 dice: si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida y al que te quiera tomar de ti prestado y no paga, ayúdalo, Señor. No le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen y los ultrajan. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso David era conforme al corazón de Dios. Levante sus manos, dígale: Señor, que siempre mi corazón se mantenga humilde y sano. Amén. Principio 3 que aprendo en esta historia. Esto es hermoso. Es por gracia, no por nuestros méritos. Voy a repetirlo otra vez. Es por su gracia, no por nuestros méritos. Voy a repetirlo otra vez. Es por su gracia, no por nuestros méritos. Mire lo que David dijo en primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 23. No hagan esto, mis hermanos. ¿Cómo es que ustedes le van a refregar en la cara a los que no hagan eso? Y mire lo que dice: porque fue el Señor quien nos lo dio todo. Ahí empieza la sanidad de corazón, cuando tú reconoces que es Dios quien te ha dado everything, quien nos protegió y que puso en nuestras manos a esa banda de maleantes que nos había atacado. Alguien grite amén a eso. Dios es más inteligente que usted y que yo. Mire lo que dice la historia. Versículo 11, capítulo 30, versículo 11. Vamos a trazar un poquito más la lectura en el versículo 11. Los hombres de David se encontraron en el campo con un egipcio. O sea, cuando fueron a recuperar todo, vámonos, listo, ya el Señor dijo que sí, listo, se encontraron con un egipcio y se lo llevaron ¿a quién? A David. Y le dieron de comer y de beber. Es decir, que este hombre estaba pálido, estaba mal, a punto de morir. Y le ofrecieron una torta de higo. Yo pregunto, ¿lo trataron bien o lo trataron mal? Bien. Y le dieron 2 tortas de uvas pasas. Pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido nada. En cuanto el egipcio comió, recobró las fuerzas. Y le preguntaron, David le preguntó: ¿a quién perteneces y de dónde vienes? A ver, léame usted qué respondió ese egipcio. Soy egipcio, le respondió, esclavo de un amalec. ¿Quién había atacado a David? Los amalecitas. ¿Para quién trabajaba este hombre? Para una amalecita. O sea que este hombre fue uno de los sinvergüenzas que fue allá a robar y a traerse las mujeres y los niños. Y lo encontraron tirado en el camino. ¿Quién puso a ese hombre en el camino? Y mire lo que le dice. Mire. Hace 3 días caí enfermo y mi amo me abandonó. Dios había permitido que este egipcio se haya enfermado, y Dios permitió que este egipcio quedara solo y lo puso en el camino, cuando desde el día en que David le dijo: Señor, he de ir detrás de los amalecitas y recuperar. Dios, cuando le dijo ve, es que cuando Dios te dice vaya, es porque Él ya tiene una mesa preparada antes que usted llegue. El Salmo 23 dice: tú preparas mesa delante de mí. Delante quiere decir no que yo me siento y Él me la trae. Delante de mí quiere decir que antes que yo llegue ya hay una mesa. Cuando Él llegó, encontraron a este hombre, lo vieron y quieres hey, este parece que es egipcio. Sí, tráigalo, levántelo, quién sabe qué. Tráigalo, dele de comer. ¿Quién es usted? Yo soy egipcio, soy amalecita, mátelo. No lo mate, espere.
esa malecita nos tiene información, tiene information. Wait a minute. Le dieron comida, le preguntaron. Y cuando él les dijo quién era, él fue el que los llevó al campamento a la hora exacta, en el lugar exacto donde estaban los amalecitas. Yo pregunto, ¿quién fue el que puso a este hombre en el camino? Levante su mano, yo profetizo sobre usted. Dios te pondrá gente clave que muchas veces vendrán a ti derrotados, pero serán claves para tu victoria. Dios va a usar gente que a lo mejor está moribunda ahí. Alguien tiene que recibir esa palabra. Dios, yo soy de los que creo que Dios pone contactos perfectos en lugares perfectos, en momentos perfectos. Alguien grite amén a esa palabra. También, ¿quién fue el que le puso el ejército esparcido en el momento correcto? Mire lo que dice el versículo 16. El egipcio los guió hasta los amalecitas, los cuales estaban dispersos en todo el campo. ¿Qué estaban haciendo? Comiendo, bebiendo, festejando por el gran botín. Estaban. Y entonces el egipcio los trajo. Mire, este es el momento exacto para que le. Y Dios lo guió y le puso a su enemigo en bandeja de plata. ¿Cómo no reconocer que todo lo que Dios le dio a David vino de parte de Dios? La palabra dice: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en quien no hay sombra ni mudanza, no hay mudanza ni sombra de variación. Levante sus manos, diga: yo estoy listo para recibir todo lo bueno que Dios tiene. Ahora escúchame, no solamente Dios pondrá gente en el tiempo correcto, Dios acomodará las circunstancias en el tiempo preciso para desatar una victoria poderosa sobre tu vida. No solamente Dios usa a la gente, Dios usa las circunstancias. Dios usó a Daniela Escarpeta, mi hija, cuando tenía 2 años de edad, y los doctores dijeron: no va a caminar, no va a respirar, váyase de aquí. Y yo dije: ¿para dónde? Para Houston. Y Dios usó eso y trajo una cantidad de una circunstancia que no esperaba ni quería, pero Dios la usó para un propósito. Alguien tiene que confiar lo que dice la palabra del Señor: todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Por eso cantamos: Dios va al frente abriendo caminos. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. ¿No escucho? Dios trabaja para los que confían. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Y los músicos se lo llevó el Señor. Alaba a Dios. Vamos fuerte. Alaba a Dios. Dios usa a la gente y Dios usará las circunstancias a tu favor. Número 4, y con esta termino. Anoche les prediqué 2 horas y media a estos muchachos, porque en un campamento se la tienen que aguantar. Aquí porque hay reloj y que la hermana empieza. ¿Qué dije? Número 1, ¿qué lección aprendemos de esta historia? Alguien que fue juicioso y lo anotó. Detrás de una gran decepción hay una gran victoria. Lo segundo que aprendimos: la clave de tener un corazón es tener un corazón sano. Número 3, es por su gracia, no por mis méritos. No sé si puedes repetir eso para aquellos que no le prestan atención y solo escuchan y se les mete por acá y les sale por acá. Dentro de esos muchos líderes. 1, 2, 3. La clave de todo. No, la primera. Dígalo: detrás de una gran decepción hay una gran victoria. Número 2, la clave de todo es mantener un corazón sano. Léalo. Número 3, es por su gracia, no por nuestros méritos. Y la número 4 está hermosa. La número 4: del botín participan todos. Léalo. Versículo 24: ¿quién va a estar de acuerdo con ustedes? Dijo David. Del botín participan tanto los que se quedan
como los que van a la batalla. Y Dios me habló cuando estaba orando sobre este mensaje y dile: David, háblale a ellos, a aquellos que no se sienten campeones, que se quedaron tirados en el camino. Tú no fuiste de los que fuiste a agarrar el botín. A lo mejor tú fuiste de los que te quedaste a mitad de camino por tus debilidades, por los fracasos, porque nos cansamos del camino. Algunos se identifican con estos 200 hombres que no se sienten ganadores, no se sienten campeones. Los que dicen: yo nací para quedarme atrás. Como dijo la salmista: yo no nací para mí, nadie nació para mí, yo no nací para amar. Soy una vaca de Bazán. A esos cristianos decepcionados, despechados de la vida. Alguien que me diga cómo se llamó el arroyo donde ellos se quedaron. Vamos a leerlo. Está en el versículo. ¿Dónde está ese versículo? 9. David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de, ¿cómo se llamaba? Algún hermano dijo Besar. No, mijo, eso no, aquí no. Besor. ¿Cómo se llamaba el arroyo? Besor. Dígalo. Ustedes, chicos, díganlo. Todos los de aquí. Todos, díganlo. ¿Sabe qué significa besor? Pastor, yo sé lo que significa besar. Soy no, besor. Escuche. Dos cosas. Hermoso. Bueno, el Besor era un torrente, era un arroyo. ¿Sabe qué es un arroyo? ¿Alguien ha pasado por un arroyo? Imagínese usted que viene así, y fuera de eso viene un torrente de agua que usted tiene que atravesarlo. Cuando ellos vieron ese arroyo dijeron: uy, no, hermano, vayan ustedes, nosotros estamos extenuados, estamos cansados. Uy, yo aquí me quedo. Gloria a Dios. Y los 400, me imagino que se me quedan mirando. Este sí es peribrao, ¿no? Claro, por eso cuando llegaron enojados y se quedaron estos 200. Besor significa dos cosas. Besor significa refrescante. Y besor significa buenas noticias. Eso significa besor. ¿Qué dice? Refrescante y buenas noticias. Y esto es lo que me habló el Señor. Muchos piensan que ya no hay más oportunidades porque te quedaste ahí. Pero en esos tiempos de estancamiento de nuestra vida, si nos metemos con el Espíritu Santo, son los momentos más refrescantes al mismo tiempo para nosotros. En los momentos donde todo el mundo nos da la espalda, es el momento donde Dios se aparece. Martín Lutero dijo: cuando me quedé sin nada es cuando me di cuenta que Dios era suficiente. Y yo profetizo sobre ti que vienen tiempos de refrigerio espiritual, donde Dios no te va a caer encima porque no te paraste, sino que la gloria de Dios va a venir sobre ti, porque torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Pero también significa buenas, ¿qué? Aquí había uno de estos 200 aquí mire. David. Uy, viene David. No, viene David. ¿Qué hacemos? Escapa. No, espere. Ponga la cara, hombre. Ay, Dios mío, nos va a matar. David nos va a matar, hombre. Si ve, yo le dije que fuera. Pero es que usted todo flojo ahí empieza. Me imagino entre ellos ahí todos así las rodillas. Cuando viene David con el botín
Y viene David y se va acercando a ellos. Yo pienso que ellos empezaron a temblar. Dijeron, nos va a matar, nos va a matar. Cuando David viene y los abraza. ¿Y usted qué le pasó? Se convirtió. Y cuando les dice, hey muchachos, espere, del botín que yo recuperé, este botín también es para ustedes. Ese botín se llama gracia. Jesucristo cruzó el arroyo por nosotros. Él fue a la cruz por los cansados, los derrotados y los afligidos. ¿Alguien está escuchando esto? David es un cuadro profético de Jesús. Porque cuando venimos con nuestros pecados vueltos nada delante de Jesús, la religión dice, prepárese papito porque fuego es lo que viene. Pero cuando te encuentras con Jesús, como miró a la mujer adúltera que fue sorprendida en el pecado, Jesús le dice, ¿dónde estaban los que te iban a matar? Se fueron. Yo tampoco te condeno. Hay un botín que se llama gracia. La gracia es recibir lo inmerecido, lo que yo no pagué por eso. La gracia me lo da a mí. Yo no pagué por la salvación, pero por gracia yo la recibo. Por gracia recibo al Espíritu Santo. Es por gracia que yo puedo vivir. No sé si estás recibiendo esta palabra que Dios te da en esta tarde. De la gracia participan todos. Participan los cansados. Participan los cansados del camino. Participan de la gracia. Míreme, los perversos que estaban ahí al lado de David también tenían acceso a la gracia. Porque el botín es para todos. He venido a decirte de parte de Dios, la gracia es para todos. La palabra de hoy se llama así. Por eso le dije que el título no se lo daba al principio, se lo doy al final. El título de esta palabra se llama el botín es para todos. Alguien dice, uy David, pero ¿cómo así? Ahora sí estoy confundido. Me refiero a la salvación. Me refiero al derecho y el privilegio de ser hijo de Dios. Cuando entendemos el poder de la gracia. Ayer le ministraba a uno de nuestros muchachos y le decía, hijo, abre tus ojos y mira la gracia que Dios te está dando. Porque la gracia de Dios libera. Mírame, cuando entendemos el poder de la gracia, nos libera del poder del pecado. Porque la gracia de Dios no es un permiso para pecar. La gracia de Dios es un arma para vencer el pecado. Impresionante, la gracia de Dios es increíble. Hubo un hombre, y con esto termino. Hubo un hombre que me dejó impresionado cuando leí una de sus cartas, 2 Corintios 12:7. Este hombre tenía mucho éxito. Este hombre es el apóstol Pablo. Y mire lo que dice: para evitar que me volviera presumido. Ay, papá, ¿quién no habla aquí? ¿Quién está hablando aquí? ¿Justin Bieber? ¿Quién está hablando aquí? Alguien que me diga, ¿quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, y las tenía, pues nosotros tenemos el evangelio y la doctrina gracias al apóstol Pablo. Una espina me fue clavada en el cuerpo. La versión Reina Valera dice un aguijón, es como algo que es
decir, un mensajero de Satanás para que me qué. ¿A usted, apóstol Pablo? ¿A usted lo estaban atormentando? Uy, yo pensé que yo era el único atormentado. Es que usted piensa que los pastores no tenemos problemas. Tenemos mucho más, porque tenemos los nuestros más encima los suyos. Y 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Pero Él me dijo: te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Alguien puede darle un aplauso al Señor por eso. Estás en angustia, da gracias a Dios. Tienes enemigos, estás en medio de pruebas, estás viviendo una decepción amorosa, no te han llegado todavía los papeles. ¿No te gustó algo que dijo el pastor? Tienes hambre, te quieres salir corriendo. ¿Sabe, hermano? Esta es una historia que nos hace ver que solo por la gracia de Dios que estamos parados aquí. No, David, ¿cómo le vamos a dar el botín a esos 200? Flojos, usted no merece nada. Eso es lo que los religiosos dicen cuando te ven caído y que acabas de fallar. Tomé, pecador. Pero la gracia no es así. David dijo: del botín todos tienen acceso, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Isaías 53. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos